Y es lo que estamos haciendo, o es lo que hemos hecho con nuestros hijos. Al menos le voy a decir que no todos, pero sí la mayoría. Es lo que hemos hecho con nuestros hijos. Es como los hemos estado formando. Me decía el Señor, qué daño. Porque ahorita meditaba la palabra de la pastora Nayeli. Y he tenido unos momentos difíciles en este tiempo. Y usted hasta me da sentimiento porque usted piensa que es fácil, pero a mí me duele mucho el corazón cuando tengo que levantarme en la iglesia y volver a traer reformas, a traer cambios, a poner, a quitar, a enfrentar. Hablaba con un pastor y me daba unos consejos, porque de por sí, y créanme que no me, ¿cómo se dice? No voy a decir que me molesta, claro que no, pero me he ganado una fama de regañona, de estricta. La persona ahorita que ya no le está pareciendo el mensaje comienza a decir, se están volviendo religiosos, ahora es todo dinero, ahora Dios ponía todo eso en mi corazón. Y qué tremendo es cuando no tienes que venir a decirlo, Dios lo revela. Dios te revela todo lo que está pasando en el campamento. Y el levantarme a exhortarles, levantarme a volver otra vez a presionar, digo, ay Señor, créame que es de los trabajos más difíciles el pastorear. Levantarme a exhortar a los hijos, levantarme a decirles, mira, está pasando esto, mira, tienes que hacer esto. Dios todo lo revela. Mañana voy a tener una junta con los servidores a las 7 de la tarde aquí en la iglesia. Quiero a todos los servidores, desde los que abren el servicio hasta las niñas de danza, porque también voy a hablar con las niñas de danza, cuneros, todos, a todos los servidores, los que limpian la iglesia a las 7 de la tarde. Y también voy a abrir la oportunidad de las personas si quieren servir en el área donde les toque. No quiero que venga y me diga, mire, I'm sorry for you, porque de eso se trata. Usted, para empezar, vamos a trabajar con gente comprometida. Viene y se pone donde necesitamos que sirva. En este caso ocupo ayuda en cuneros y en otras áreas. Pero yo mañana no quiero gente que venga y me diga, aunque me quede sin gente y tenga que volver a empezar, que venga y me diga, es que yo sí quiero, pastora, pero fíjese que tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, pues no, ¿sí me está entendiendo? O sea, sí quieren, pero no están dispuestos a dar el paso para comprometerse. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y a veces, ok, la gente dice, no puedo por eso. Ok, no lo hagan. Pero yo te recomiendo, iglesia, que en estos momentos tan difíciles donde se está poniendo a prueba nuestra fidelidad, contestes y respondas como realmente Dios lo espera. ¿Estamos? Y todo va de acorde, porque no es como que yo me levanté hoy con ganas de hacer esto, con ganas de hacer aquello. Porque si algo hemos aprendido en esta iglesia, que si todos somos dirigidos por el Espíritu Santo, no vamos a batallar. Solamente tenemos que tener los oídos abiertos para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, y todos nos conectamos en ese sentido. ¿Estamos? Entonces, mañana la persona que quiera servir, que se quiera levantar a servirle a Dios, no terminaría yo de decirte de los testimonios que me ha tocado vivir gracias al Señor, porque un día yo también recibí un llamado como tú, y yo también puse bastantes excusas, pero ahora te puedo decir que una de las cosas que me ha ayudado es ver a Dios obrar a través de mi familia. Sé que me falta mucho y sé que necesito esforzarme mucho más,
pero yo sé que Dios se ha glorificado a través de nuestra familia, de la familia pastoral, porque un día decidimos servirle a Dios y dejar que Dios se encargara de lo nuestro, que Dios se encargara de los asuntos que no era posible a mano humana ni a mano de dinero pudiéramos resolver. Así que yo te invito que si tú estás pasando pruebas y procesos en tu casa, con tus hijos, te levantes a servir a Dios para que tú veas que aunque nosotros fallemos, Dios sigue siendo fiel con nuestra casa. ¿Estamos? Porque a veces nos conviene más atender los asuntos del Padre para que Él atienda nuestros asuntos. Pero este es un llamado no a cualquiera, sino a gente comprometida, a gente que así como se preocupa por trabajar para pagar sus biles, de igual manera se preocupe para servirle al Señor. Que así como se preocupa para quedar bien con la gente, se preocupe mucho más para quedar bien con el Señor. ¿Estamos? Porque se están viviendo tiempos peligrosos y vienen más peligrosos todavía. Yo tenía una visión en estos días, miraba los cielos negros cuando viene una tormenta y me mostraba el Señor que era para esta región y le decía al Señor, algo viene, y me dice exactamente, algo viene y es para esta región. Cuando yo veía, así que usted sabe los azotes que han estado viniendo, que están aconteciendo, y le invito a que lo primero que tenga sobre usted y sobre su casa sea la cobertura de Dios. Que se deje de andar preocupando. Pastora, ¿cómo no me voy a preocupar por mi casa, mis biles? Mire, I'm sorry for you, y lo voy a decir con todas sus palabras, aunque después se salga echándome. Que al cabo dijo una pastora, si te quieren algo anda mal, mejor que no me quieran, ¿verdad? Porque ahorita con esto de migración, las iglesias se están quedando vacías. Y escucho gente que dice, es que tengo que salir a trabajar, porque si no, no pago mis biles, pero no me puedo congregar. Entonces le digo, con tan poquito uno niega la fidelidad a Dios, porque lo espiritual tiene que ser mucho más importante de lo natural. ¿Sí me está entendiendo? Lo espiritual es mucho más importante. Entonces, con tan poquito, iglesia, si la Biblia dice que vienen tiempos malos y la palabra de Dios se cumple, en los primeros nosotros comenzamos a apostatar, porque bueno, no sales, ok, pero estás poniendo por encima otra responsabilidad. Hace días, y usted me va a creer si quiere, tuve la visión de un personaje y lloraba ese personaje. Y yo sabía quién era y yo le decía, ¿por qué tú estás llorando? Lloraba al ver la condición en la que estamos. ¿Se da cuenta, iglesia? Pero es que ¿cómo puedo, pastora? Séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios, iglesia. Manténgase firme. Vaya con su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15. Y le decía que todo va acorde. No cree que yo empecé con esto, no, todo va acorde. La predicación de hoy lleva por tema, manejando correctamente la presión. Vamos a hablar de la presión. Mire, y yo me voy a predicar sola. Esta semana yo sentía, o que se puede sentir en el espíritu, que si yo sentía que me hacían así en el espíritu, le digo, me están dando una machacada tremenda para ver qué sale de mí. Por eso yo le decía ahora, aunque no quiera, mañana quiero a servidores y voy a hacer arrase parejo con todos. ¿Por qué? No digo que todos estén mal, claro que no, claro que no. Pero siempre se hace, por lo general, para que como el que es bueno,
aprende. Porque usted tiene que saber que se aprende de lo bueno y se aprende también de lo malo. Yo tengo excelentes servidores, pero hay una que otra cosita que tengo que tocar para seguir perfeccionando este tipo de servidores. Y les repito, el que quiera servirle a Dios puede venir mañana a las 7 con un corazón dispuesto a marchar, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar de manejando correctamente la presión. Porque yo no sé quién ha estado sintiendo esa presión sobre sus vidas. Como le decía, yo tengo ciertos códigos a la hora de comunicarme con Dios. Y yo sabía bien, usted sabe, ¿verdad? Como cuando uno es mamá, que uno sabe que el hijo anda mal, pero uno lo tiene que corregir. Y uno está ahí luchando entre, ay, le digo, no le digo. Y luego yo, una de las cosas que me estorban es que digo, le voy a dar tiempo a ver si el Señor le ilumina. Pero nada más no capean estas criaturas, versión barrio. ¿Sí me entienden? Y yo digo, bueno, ya le di un mes y esta muchacha no capió, este hombre no capió. ¿Sí saben lo que es capear? Agarró la onda. Y el Señor como que picándome las costillas. Tienes que arreglar ese asunto. Tienes que arreglar esa situación. Y a él le digo, sentí esa presión. Sé que Dios nos ha estado presionando. ¿Ya tiene la palabra? Es Éxodo 14, versículo 11. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Usted sabe que yo a todos los amo. No igual, pero los amo. O es que para que yo una mentira en el altar. Los amo. Aunque hay pastora que cruel, ¿no? A todos los amo. No igual, pero los amo. Y vamos a leer del 14, en el capítulo 14, del 11 al 18. Vamos a leer una situación que se presentó en el pueblo de Israel cuando estaban a punto de salir de Egipto. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora. Te pido que tú sigas hablando, Señor, a nuestro corazón. Que podemos quitar todos los estorbos, Señor, que quieren venir, Señor, para impedir que tu gloria sea manifiesta. Queremos honrarte a ti, queremos honrar tu palabra, y la mejor manera de honrarte es dándote la libertad que tú mereces y que tú necesitas para hablar a tu pueblo. Te doy gracias una vez más y te pido que ese aceite fresco esté fluyendo sobre nuestras vidas para seguir adelante en este campamento como tú lo has ordenado. En el nombre de Jesús.
Amén. Denle un aplauso al Señor. Y tome asiento. Mire, es que Dios no es un Dios manipulable. Usted nunca va a manipular a Dios. Los milagros de Dios no se venden. Las posiciones en Cristo tampoco se venden. Aunque la iglesia se haya corrompido como se haya corrompido, hemos estado estudiando los martes, los principios bíblicos y espirituales siguen rigiendo la tierra. Entonces Dios no es un Dios que se deje manipular, no es un Dios corrupto. Jehová nos guarde, ¿verdad?, de que acepte la corrupción por un beneficio. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿Por qué te digo todo esto? Las promesas de Dios hemos estudiado en esta iglesia que son condicionadas. No hay una promesa que no tenga una condición en la palabra. La Biblia dice que simplemente la salvación viene con la condición de creer. O sea, que aunque la salvación, como se puede alegar hoy en día, que es gratis, que sí, es cierto, la salvación es gratis. La salvación nosotros no tenemos el poder ni debemos siquiera manipularla. Como yo le digo, a mí no me interesa y yo no me voy a meter en ámbitos que no me corresponden de decir quién es salvo y quién no es salvo. Pero sí tengo que hablar la palabra correctamente como está escrita. Entonces, Dios es quien determina quién es salvo de acuerdo a su vida, de acuerdo a las obras que hizo en su vida. Y también de acuerdo a que, como dice la condición en esa promesa, que creamos en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces, a veces, iglesia, nosotros estamos demandando mucho a Dios. Cuando nosotros a veces estamos exigiendo, tenemos muchas exigencias delante de Dios. Exigimos que se cumpla en nosotros una promesa cuando no estoy viviendo o no estoy haciendo lo que la promesa me está demandando. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque te digo por el Espíritu que hay personas demandando en este lugar, exigiéndole: Señor, es que tú vas a cuidar mi casa, sí, pero tú tienes que afirmarte con el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Y todo se va haciendo más compromiso y más responsabilidad. Entonces estamos exigiendo un montón de cosas. Mira, yo le hablo a una persona y yo sé que le estoy hablando directamente al corazón. Yo le hablo a personas en esta iglesia que yo sé que tienen tiempo que Dios les está exigiendo un compromiso, que les está exigiendo y les está demandando que ya se dejen de andar aquí, que ya se dejen de andar allá y que se comprometan, que hay un lugar en la iglesia en donde servir. Se lo digo con todas sus letras. Ya de aquí yo cumplí y Dios se encarga. ¿Estamos? Porque vamos y exigimos, vamos y decimos: mira, mi hermano, te puedes saber la palabra de memoria, puedes ir a doblar rodilla y le puedes decir: Señor, es que tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y mi casa, Señor. Sí, es una promesa. Y yo creo en ti, Señor. Sí, tú crees en mí. Pero ¿dónde estás si te necesito? Porque el que cree en Dios, la palabra dice que le siga, ¿verdad que sí? O sea, mire cuánta gente fuera de la iglesia dice que cree en Dios. Todos hemos crecido con ese conocimiento de que hay un Dios, ¿verdad? Pero la diferencia la hace la persona que marcha con Dios. Entonces, eso solamente fue un entrepié de lo que se está moviendo en la atmósfera de aquí de la iglesia. Porque yo traigo un mensaje que se tiene que ir conectando y si no me dan otro. Pero yo te estoy hablando porque
Se necesita crecimiento en la iglesia. Y tengo que decirte de parte del Señor que ha sido tu falta de compromiso con Dios lo que está impidiendo que tú veas las promesas y que tú portes o que tú hagas o tengas lo que Dios ha dicho de ti. Mire, I'm sorry for you. Alguien presta, ahí trae ahora su mono, préstame el mono. Yo sabía que tenía un propósito ese mono que trajo. Préstame ese mono, quítale esos lentes, mire la criatura como trae el lente. Pero yo te voy a decir lo que yo veo en el espíritu. Quíteseme la capa de pobrecito de usted. Porque siempre lo he dicho, si a usted le cuesta más que a otras personas, es porque a usted le va a valer más que a otras personas. Es que a mí no me ha costado tanto como la pastora. Es que a mí me cuesta más que ella, porque Tati empezamos. Si te cuesta más que yo, te va a contar más que a mí. ¿Sí me está entendiendo? Pero hay gente, yo siento que me está cambiando el mensaje y yo anoche escribe bien, contenta. Pero hay gente con una capa. Vamos a hacerlo más explícito. Hermana Mari, pásale, o tú ahí, estás en la esquina, ven tú, por favor. Y tráete un manto. Yo veo a gente, vamos a imaginarnos, este mundo está feo, pero vamos a imaginarnos que esta es la promesa de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Espérate, ya te voy a decir lo que pasa. Esta es la promesa que Dios les dio. Y están así, sentados, así me los muestra el Señor. Sentados, tápame con el manto. Es que tú me dijiste, tápame toda, tápame. Es que tú me dijiste que mi casa, y es que tú, y es que tú, y es que tú, y es que tú dijiste, Señor, y es que mira mis hijos cómo están perdidos, y es que mira mis hijos, Señor, y están con la promesa, pero tapadas con ese manto de pobrecitos. ¿Sí me entiende? Y el Señor dice, quítate ese manto ya, por favor. Quítate ese manto ya de queja, de lamento, de pobrecita de ti. ¿Sí me entiendes? Es que yo no tengo un hombre. Ya, vas a recibir la bendición doble, porque hiciste lo que al hombre le correspondía. Pero no, están así, dicen, pero llorando, lamentándose la situación y no haciendo nada por quitarse ese manto y pelear por la promesa. Gracias. ¿Entendió? Amén. Así está. No, mi hermano. La promesa uno lo agarra como escudo y se levanta y pelea con el escudo de la fe para que la promesa se materialice. No es igual a que usted esté ahí, a que usted se levante y diga, yo creo, y si Dios dijo, Dios lo hará, y vamos a darle hasta donde tope. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, esa situación te tiene ahí falta de compromiso. Tienes que, la palabra dice que el hijo pródigo estaba a punto de comer algarrobas cuando recapacitó y volvió en sí. Tienes que volver en sí, iglesia. Tienes que recapacitar, porque el diablo lo que quiere es tu casa. El diablo lo que quiere es tu familia. El diablo lo que quiere son tus hijos. Él está buscando y está atacando a los hijos de promesa, a los hijos de altar. Pero ¿qué estás haciendo tú? I'm sorry for you, hay gente tan pacífica en esta iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Usted se tiene que levantar firme. Y no le hablo pacífica de, es que yo no busco pleito. No es pacífica. Pasiva es la palabra. Hay gente tan pasiva en esta iglesia. En lugar de pelear y levantarse y sostener la promesa, pero de quitarse ese manto. Mi hermana, ¿hasta cuándo vas a estar llorándole al que se fue?
¿Hasta cuándo vas a estar llorándole al que murió? Es que si estuviera aquí mi hermana hace 1520 que no está aquí y todavía está, si estuviera aquí. Es que si estuviera aquí, y es que si estuviera aquí, y es que si se hubiera quedado aquí, pero no se quedó, se fue, no le importó. Y tú todavía estás con ese manto. Es que si estuviera aquí, me hubiera ayudado a mis hijos, me hubiera ayudado con esto, pero no está. No está y tú sigues en el mismo lamento. Eres suficiente mujer para que Dios te confiara esas promesas. Eres suficiente mujer para que Dios dijera, puedes con este proceso, te garantizo que conmigo vas a salir adelante. Puedes. Pero recogimos el manto. Es que si no me hubiera tocado una vida tan dura, I'm sorry for you. Fue lo que nos tocó. ¿Sí me está entendiendo? Y la falta de compromiso. Porque yo puedo ver al Señor decir, elígeme a mí, escógeme a mí. Josué se para y le dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo quiero que tú veas como dice yo y mi casa, porque Dios es un Dios de familias. Pero uno. Pastor, es que mi familia no quiere venir. Sí, yo te entiendo, así comencé yo. Pero uno que se afirme es suficiente para que se gane toda la casa. Pero si ni siquiera uno se afirma, entonces tú no tienes derecho legal ni autoridad de estar declarando promesas cuando tú no te has parado firme delante de Dios. La Biblia dice, el obrero, dice la palabra en el libro de Lucas, el obrero es digno de su salario. ¿Verdad que sí? O sea que se tiene que trabajar para disfrutar de algo. ¿Verdad que sí? Queremos disfrutar de promesas que no las hemos trabajado. Queremos recibir de beneficios y lastimosamente esta nación tiene esa costumbre. Y lastimosamente nos hemos metido ese chip creyendo que Dios es de esa manera. No. Dios no es de esa manera. Dios te va a mandar a que te esfuerces. Dijo, esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice que Él da esfuerzo. Dice en el libro de Isaías, ¿verdad que sí? Pero no. Queremos nosotros recibir cosecha que no hemos sembrado. Queremos ver, mira, es que hasta cuándo Dios me va a librar de esta enfermedad. Queremos ver a Dios cumplir promesas que nosotros ni siquiera hemos creído para recibirlas. Para Dios, que Dios te ama, claro, porque todavía te tiene vivo, pero que te sane ya es otra cosa. ¿Sí me está entendiendo? O sea, usted no va a condicionar el amor de Dios porque no le cumple una promesa. Ya con que Dios lo tenga vivo, ya Dios está siendo suficiente con usted. Entonces Dios le está hablando a un pueblo que está muriendo a causa de la negligencia, a causa de la falta de compromiso que tiene con el Señor. Nuestras casas, todo iglesia, como decía ahorita, yo me gocé con la palabra porque yo la acabo de leer de Josué y de todo esto cuando había pecado en el pueblo. Entonces yo te invito a que tú te afirmes con el Señor, en que este año tú te afirmes con Dios, hagas a un lado lo que tengas que hacer para que Dios se muestre y se glorifique a través de tu vida. ¿Sí me está entendiendo? Porque en una ocasión yo recuerdo una persona estaba viviendo una enfermedad muy terrible y el Señor me dice, yo la quiero sanar. Pero esa persona jamás se afirmó en el Señor.
Esa persona solamente cuando caía en el hospital se acordaba. Háblale a la pastora Mabel y que venga a orar por mí. Pónganme a la pastora Mabel en la línea. Pero tú nunca lo veías en la iglesia, nunca apoyaba, nada. Solamente en el hospital, y Dios decía, yo lo quiero sanar. Lamentablemente muere, y recuerdo que Dios me dice, ¿recuerdas que te dije que yo lo quería sanar? Sí, le digo. ¿Y cuándo se afirmó? ¿Cuándo me buscó realmente? Nunca. Entonces no importan los planes que Dios tenga para tu vida, que sean planes de bien. Mientras tú no te afirmes, esos planes no se van a cumplir en ti. Tú vas a seguir corriendo el tiempo porque el tiempo no se detiene. Es increíble cómo ya vamos para el mes 3 del año. ¿Y qué ha hecho usted los 2 meses pasados? Enero se le fue y febrero va a decir que se le fue el café y pan a causa del frío. Es que no he podido, pastora, porque el frío y no me estuve en la casa tomando café y pan. Pero ya vamos para marzo. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Cuáles planes de los principales que puso este año la primera? Congregarse más. ¿Cuántas veces ha venido al culto? Es que yo quiero servir, pero no sé si servir porque la pastora es bien dura y es bien exigente. ¿Y qué quieres? Que te sigas solapando tu falta de responsabilidad, que sirves cuando quieres y como se te da la gana, o que te enseñe a servir con excelencia y prioridad. Es que yo quiero servir, pero es que con la pastora, y me echan a mí la culpa. Es que la pastora no entiende. ¿Qué entiende? ¿Qué no entiende? Que no puedes venir a servir porque es mejor andar en otras partes que venir a servir. Y me dejas el servicio colgado nada más porque hoy no pudiste. Y yo me llevo la excusa, ¿verdad? Tú sabes, Señor, que yo tengo en mi corazón servirte, pero es que la pastora pues no me entiende, Señor, no me entiende. Para ella todo se le hace bien fácil. Mi hermano, no sabes lo difícil que ha sido. Pero te digo, hay uno que me toca las costillas y me dice, que estoy de anoche yo le decía a la alabanza, me están demandando un crecimiento en los ministerios. ¿Estamos? Entonces, manejando correctamente la presión. ¿Hemos sentido la presión? ¿Quién ha sentido presionado? Yo sé que ahorita están. ¿Y sabes por qué? Te están presionando porque Dios espera que tú hagas lo correcto. Cuando Dios nos presiona, es para meternos al camino correcto en el cual debemos y necesitamos andar para que su gloria sea manifiesta en nosotros. Por eso, gracias al Señor por los pastores que todavía te están moliendo por internet y poniéndote carga, que tú tienes que congregarte, que tú tienes que servir y tienes que servir con excelencia, que tú tienes que guardar los mandamientos, que la palabra de Dios no se ha cambiado. Porque no se imagina, las redes sociales están inundadas de apóstatas de la palabra que están predicando lo que quieren y los que le conviene. Pastores que Dios ha usado tremendamente en este tiempo han vendido la palabra por quedar bien con la gente, para que la gente le siga ofrendando, la gente le siga diezmando, la gente siga compartiendo sus contenidos en las redes, la gente siga. Pero dice la Biblia que un ciego no va a poder guiar a otros ciegos. Así están hoy en día. Me reúno con pastores y es increíble el desorden que tienen para las cosas de Dios. Pero te tocan es que no. Es que yo no los puedo regañar. Yo no les puedo decir, bueno, sigue caminando a ese pozo profundo juntamente con ellos. Que se te va a demandar la sangre de todos y cada uno de ellos. Porque agarraron el versículo que Dios es amor. ¿Por qué no agarran el de Hebreos que dice que a quien Dios ama, Dios corrige? Dios nos tiene que corregir, iglesia. Y
estoy haciendo mal. Yo sé que no debería estar en este lugar. Yo sé que no debería de estar hablando de esta forma. Yo sé que debería corregir a mis hijos. Yo sé que debería llamarles la atención. Porque Dios todavía ha extendido su misericordia hacia nosotros. Y nos está presionando para que hagamos las cosas correctamente. La historia habla de cómo Moisés camina obedeciendo al Señor y se presenta una situación y el pueblo lo comenzó a presionar. El pueblo comenzó a presionar que si esto, el pueblo. La Biblia dice que a Jesucristo va y le dice el discípulo: oye, es que tú estás predicando bien fuerte. Nos vamos a quedar sin nadie. Jesús le dijo: ¿te quieres ir tú también con ellos? Pastor, es que bájele 2 rayitas. Porque tenemos a los jóvenes aquí. A saber cuántos están inundados de pornografía y masturbación en sus cuartos. Y usted bájele 2 rayitas. A saber cuántos los están envolviendo, están siendo atacados por un espíritu de suicidio, de drogadicción, porque el diablo no juega a ser diablo. De lascivia, de pornografía, de fornicación, mandando fotografías desnudas. Y bájale 2 rayitas porque tenemos a los jóvenes aquí. Pues por eso es que está bien infiltrado y metido en las casas. Porque no tocamos esos temas. Y el Señor está presionando. El Señor nos está presionando. ¿Quién ha podido sentir la presión de Dios sobre sus casas para que hagan lo correcto? Damos gracias a Dios. Entonces tenemos que la presión entender que viene para sacar algo de nosotros. Va a sacar algo bueno y va a sacar algo malo. Moisés, ¿qué fue lo bueno que hizo? Que buscó a Dios en esa presión. Estaba sintiendo tanta presión del pueblo, que si esto, que si aquello, que si allá, y él busca al Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. Tú vas a sentir la presión en estos días como no te imaginas, para que vayas a buscar la presencia de Dios y los planes de Dios sean revelados a tu vida. Porque tú tienes que saber cuáles son los planes de Dios hacia ti. El Señor me hablaba de los cambios que vienen a nosotros y cómo tenemos que saber enfrentar esos cambios. Los cambios que estamos viviendo, tenemos que saber el propósito de por qué las cosas están cambiando, de por qué de repente ya tengo más trabajo o tengo menos trabajo, o por qué de repente sentí más la presión en la casa. Tenemos que saber, iglesia, responder a esos cambios. Y no vamos a saber si no buscamos la presencia de Dios para que salga. El Espíritu Santo quiere vivificar tu espíritu para poder comunicarte. Aquí hay gente muerta en el espíritu que tiene que resucitar. Y va a ser a través de conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuándo si no hay tiempo de buscarle? ¿Cuándo si no hay tiempo de ir y escucharle? La presión te va a hacer que busques la presencia de Dios. Pero lamentablemente a veces no respondemos. No respondemos cuando Dios nos presiona. No respondemos de la manera correcta, de la manera que necesitamos. Viene la presión y a veces es más fácil correr con la que te lee las cartas. A veces es más fácil correr con la que hace limpias. ¿Por qué? Porque Dios está presionando. Está usando diferentes factores para presionarte. Y no sabemos, iglesia, ni siquiera buscamos qué es lo que Dios realmente quiere hacer con la situación. Dios dice en esta palabra, Él buscaba glorificarse. A través de la presión que había sobre su siervo, Él buscaba glorificarse. Él buscaba exterminar de una vez por todas al pueblo de Egipto. Le dice, esos egipcios tú no los vas a volver a
viviendo es para terminar, es para ponerle fin a muchas cosas en tu vida, pero tú no te determinas a entender, a buscar a Dios para que Dios te diga. Tenía un propósito, que Egipto fuera detrás de ellos. Que era Dios los destruyera. Pero hubo un pueblo que con la presión comenzó a quejarse. ¿Cómo estás tú cuando te presionan? Comienzas a quejarte. Por eso te leí las dos versiones. ¿Quién vas a decidir ser tú? ¿Comenzarte a quejarte con la presión? ¿O ser Moisés, que buscó al Señor y le dijo, Señor? Y el Señor responde con una promesa maravillosa. Porque los egipcios que ayer viste no los vas a volver a ver jamás. Entonces, si uno recibe esa promesa, dice, pues vale la pena aguantarnos la presión de la prueba, ¿verdad que sí? Vale la prueba. Si Dios me dice que haciendo esto voy a terminar por ciertas cosas en mi vida, en mi familia, en mis hijos, lo voy a hacer y voy a soportar. Por decir, cuando castigamos a nuestros hijos, y dale para allá. Es que los jovencitos son muchos de los principales de que nuestros hogares estén con puertas abiertas. Pero ellos, ¿qué? Ellos van a hacer lo que ellos quieren. Uno como padre que nos toca cuidar. Entonces nos toca castigarlos. No te voy a dar el teléfono. Usted sabe los clásicos castigos de los padres. No te voy a dejar salir. No te voy a dar el teléfono. No te voy a prestar la camioneta. No te voy a dar esto. En un mes. Y verdad que el chiquillo está como muele y muele. ¿Me dejas ir? Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar ir? Y lo primero que Dios quiere es que te respeten como padre y madre, porque a veces ni siquiera ese respeto tienen nuestros hijos por nosotros. A veces lo que Dios quiere es que te vean como una mujer y como un hombre de autoridad, que qué bueno que digan, no, es que si mi mamá dijo que no, es no porque ella dijo que no. ¿Verdad? Pero ¿qué tal cuando no? Yo sé que hoy le digo, ay, mami, esto y lo otro, y no sé qué, y le digo, ay, ¿cómo te quieres? Ándale, vete. ¿Verdad? Dios dice, la presión. Van a estar presionándote, mami, déjame ir. Mami, y esto, y mami, y mami. Y Dios dice, es que si tú les detienes el castigo, les aborreces. Mas si tú te mantienes firme, ellos van a saber que hay una mujer y hay un hombre de Dios que no vacila a la hora de llamar la atención. Yo te dije que no. Vete si quieres, pero vete a pie. Ándale, vete a pie. Es que a grandes males, grandes remedios, ¿verdad que sí? Pero no aguantamos la presión. Vienen llorando, vienen que si esto, mami hermosa, te quiero y que no sé qué. Y ya, doblamos las manos. Sin saber que si terminamos y actuamos de la manera correcta en la presión, vamos a tener unos hijos educados, unos hijos que saben respetar la palabra del padre y de la madre, ¿verdad? Y usted dice, pastora, ¿y eso qué tiene que ver? Viera cuánto cuenta delante de Dios tener autoridad. Sin autoridad no se logra nada en el ámbito espiritual. Entonces, ¿cómo nos empezamos? Cuando viene la presión. Casi siempre que Dios quiere bendecirte, te va a pasar por un momento y una situación de presión antes, porque va a revelar lo que realmente hay en ti. La presión de la crisis te va a demostrar si realmente confías en el Señor o si solamente era tu palabra. Yo me quedo porque he pasado y lo veo con los hijos de casa, que comienzan y luego comienza la presión a ver si es verdad que se van a mantener firmes. Y yo le digo, pero es que es normal que te prueben. Para que el mensaje de la palabra, el mensaje de la cruz fuera válido,
Jesús tuvo que morir y resucitar al tercer día. Jesús iba por la tierra predicando: voy a morir porque es necesario que el Hijo del Hombre perezca y resucite al tercer día. Era un mensaje que él daba, pero ese mensaje se comprobó cuando efectivamente murió y resucitó al tercer día. Entonces usted pasa, usted le dice al Señor: yo te voy a servir, yo voy a hacer esto. Es normal que comprueben si tus palabras de verdad fueron ciertas, o solamente lo hiciste solamente por hablar. Ananías y Zafira vieron que todos estaban apoyando la obra del Señor, vendiendo sus bienes y trayéndolos para que la iglesia avanzara. Ellos lo vieron, pero ellos no tenían la convicción en el corazón. Y cuando llegó el momento de comprobarlo, en la presión resultó que tenían más codicia que voluntad de hacer, que querer hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué brota de ti cuando estás bajo presión? Porque te van a presionar. La Biblia dice, me encanta esto: Jesucristo caminó por el Getsemaní. Y el Getsemaní significa prensa de aceite, o sea, presión. Él tuvo que caminar por la presión, por el Getsemaní, para que cuando Él murió saliera liberación, libertad, restauración, saliera lo que realmente había en Él a través de ese sacrificio. Pero ¿qué brota de ti cuando estás bajo presión? Porque sabes que la presión más fuerte sobre nosotros es cuando estamos siendo presionados para ver si hacemos la voluntad de Dios. No me diga que no nos prueba el Señor y somos presionados para ver si amamos más a nuestros hijos que a la palabra y la obediencia al Señor. Como le decía yo ahorita, no, ¿usted cree que a mí me gusta regañarles y a mí me gusta exhortarles? Claro que no, pero a mí se me prueba. ¿A quién amas más? ¿A ese pueblo o a hacer mi voluntad? No me diga que no ha tenido la presión de demostrarle a Dios que ama más a Dios que a su esposo o a su esposa. Hemos estado bajo esa presión, ¿verdad que sí? Y tenemos que comprobarle al Señor, no decirle: yo te amo más que este que duerme en un lado, sino comprobarle a Dios que realmente le amamos a Él más que todo. O cuando hemos tenido la presión donde tenemos que decidir entre nuestro trabajo o servir a Dios. No hay nada que tú dejes por el Señor que no recibas recompensa, pero vas a tener que vivir bajo la presión para saber qué es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Sabes cómo se da cuenta el Señor que la palabra de Él está escrita en nuestro corazón? ¿Sabes cómo se da cuenta el diablo que la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón? Cuando nos presionan, cuando enfrentamos una crisis y respondemos por la palabra. Que tuve la oportunidad de huir, pero permanecí porque Dios me dijo que aquí esperara y que este era mi lugar. No es por lo que tú hablas, no es por lo que tú posteas en Facebook, no es por lo que tú pones, no es por nada de eso. Se demuestra que realmente hay en tu corazón cuando estás bajo presión. Si realmente tú quieres agradar a Dios, como decía ahorita la pastora, cuando tienes, y esa es una cosa tan maravillosa, cuando ya Dios te lo dio y ahora te toca traerlo de regreso. ¿Sabes que esas son las pruebas y son los momentos más difíciles de nosotros? Esas son unas pruebas tan profundas, porque que no nos lo den, pues que tenemos, ¿verdad? Pero un nivel de prueba más profundo es cuando Dios ya te lo dio y ahora te toca traerlo. Como lo hizo Abraham. Abraham ya tenía a su hijo. Un hijo que le había tardado 25 años en tener. Un hijo que había tenido que luchar contra esperanza para tener un hijo. Un hijo que le había costado no sé qué tantos sacrificios para poder tener y cargar a su Isaac con él.
Y ya que lo tuvo, le dijo el Señor, ahora entrégamelo. Es despojarte de lo que ya te dieron. Y así está la presión. Yo siempre le he dicho, y el domingo pasado que teníamos invitado, yo le decía, yo en el cielo me voy a ir a tomar un café con Abraham. Porque yo no me imagino la presión de ese hombre. Usted I'm sorry for you. Ay, es que, ¿cómo le voy a decir al niño, pastora? Ay, pastor, ¿cómo le voy a decir al niño que no le puedo prestar la camioneta? Ay, pastor, es que ¿cómo le voy a decir al niño que no le voy a pagar el teléfono? Y cosas tan triviales. Ay, pastor, es que estos niños, y los niños presionan. Yo no me imagino ese hombre, lo que había dentro de él, cuando iba caminando con la leña y con su hijo, la presión que él sentía al saber que al que iba a sacrificar era su hijo. ¿Usted se lo imagina? Mi cerebro no alcanza a comprender y hasta ahorita se me ha sido velado el asunto. Dios no me lo ha revelado. Yo no me imagino ese hombre. Y todavía, imagínate así de cruel. Imagínate Isaac cuando le preguntó, papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Tienes la leña? ¿Tienes todo? ¿Y dónde el cordero, papá? Y él en su corazón sentir la presión de su hijo, sabiendo que, porque todavía Dios no le decía que no lo sacrificara. Y él sintiendo la presión en su corazón de que Dios le había pedido y tenía que escoger entre complacer a Dios o complacer a su hijo. ¿Usted se da cuenta? Imagínense eso. ¿Qué estaba pasando por la mente de ese hombre? Con esa presión. Pero hoy queremos las promesas de Abraham, cuando no estamos ni dispuestos a cargar la leña para el sacrificio. Y no hablemos de entregar a los hijos al Señor. Promesas grandes requieren grandes sacrificios. Entre más grande es tu promesa, más grande será el sacrificio que tú le tienes que entregar a Dios. Cuando yo necesitaba que fuera mi familia la que fuera salva, entendí que lo que tenía que sacrificar era mi familia. Por eso ahora a mi esposo y a mis hijos les toca que sacrifica a su familia y se comparte con un ministerio. Mis hijos tuvieron que sacrificar a su madre y compartirla en un ministerio para poder tener una familia. ¿Estamos? Pero ¿cómo manejas tú la presión? Porque si Dios te está presionando, estoy segura que Dios quiere hacer algo y quiere lograr algo. Muchos saben cómo manejan la presión. Huyendo de la prensa de aceite. No. Evadiendo sus responsabilidades. Huyendo de la prensa de aceite. No, es que yo me siento presionada porque yo tengo que tomar esta decisión y yo sé que la correcta es esta, pero no quiero y mejor me voy allá me aviento otro año en que sí, hoy no tuve tiempo de ir a la iglesia, hoy tuve piñata, hoy tuve baby shower, hoy tuve esto, hoy tuve el otro, hoy tuve aquello. Evado la presión, evado la responsabilidad. Así hay mucha gente hoy. Lo cierto es que ¿cuándo vamos a ver las promesas? ¿Cuándo vamos a ser partícipes de esas promesas que Dios nos dio? Lo que tú quieres lograr, primero tienes que estar dispuesto a sacrificar. Primero tienes que estar dispuesto a entregarlo. La promesa fue: Abraham, haré de ti una gran nación, multiplicaré tu descendencia. Y para poder vivir esa promesa, tenía que sacrificar lo que él tenía, su único hijo al que amaba. Y digo único porque Ismael
Fue un chascarrillo que no estaba en los planes de Dios. Por eso no se habla. Hace poco hablaba con mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Porque a él le gusta mucho la historia. Y hablaba de los musulmanes y de la guerra esa. Y le digo, ¿sabes que los musulmanes son descendencia de Ismael? Que hasta el día de hoy están peleando la primogenitura contra Israel. ¿Por qué? Porque Ismael fue el primero, pero Ismael no eran planes de Dios. Y el de la herencia y el de la promesa es Isaac. Ese era el plan de Dios. Pero los musulmanes que son descendientes de Ismael están peleando, que ellos son los primeros. Y todavía hay guerra a causa de eso. Entonces necesitamos entender el concepto de la presión de Dios hacia nosotros. Yo sé que hay gente luchando en este año por la presión que sienten de que saben que es tiempo de afirmarse, de que saben que es tiempo de levantarse y pararse firmes, determinados a pelear por su casa. Por eso Dios está trayendo esta palabra. ¿Cómo estás manejando la presión sobre tu vida? ¿Cómo tú estás manejando la presión? Como el pueblo de Israel, que cuando sintió presión, sabes que no te van a promover, sabes que no te van a soltar bendición, sino primero te prueban. Y en la prueba viene la presión. Estaban a punto de ver un milagro sobrenatural en su vida, pero ellos no entendieron y lo único que buscaron fue quejarse. Así es mucha gente. Dios los lleva al límite de la presión y en lugar de mantenerse como Moisés preguntándole al Señor, porque yo no te digo, es difícil. ¿Sabes cuántas veces tenemos que correr a la presencia de Dios y decirle, imagínate si fuéramos Moisés, Señor, tú dijiste que nos ibas a sacar y allá hay un mar y allá vienen los otros, los egipcios. Señor, ¿qué está pasando? Yo no sé cuántas veces tú vas a correr a la presencia de Dios y tú le vas a decir, Señor, tú dijiste esto y yo no estoy viendo nada. Nada se parece a lo que tú me dijiste, séme fiel en las finanzas, comencé a diezmar, a ofrendar y me quedé sin trabajo. Yo no entiendo, Señor. Yo no entiendo, pero aquí estoy, Señor. Y Dios es tan misericordioso que siempre nos habla una palabra de aliento para seguir adelante. Pero eso es lo correcto. Ir delante de la presencia de Dios. Señor, está pasando esto. Señor, mire esta situación. Lo único que hice, Señor, fue seguir adelante. O agarrarlos como los egipcios, empezarnos a quejar. Mejor ni fuera para la iglesia, mejor ni mira, mejor ni esto, mejor ni aquello, mejor ni allá. Es que busqué afirmarme y las cosas se pusieron más difíciles en mi casa. Seamos honestos, lo que se puso difícil en tu casa ya estaba mal, solo teníamos que repararlo. Tus hijos ya eran rebeldes desde antes, no se hicieron rebeldes porque comenzaste a servir a Dios. Lo único que es como si el foquito rojo se prendió y Dios te dijo, porque Dios es Dios de orden y orden en nuestras casas. Y el Señor dice, ok, para bendecir tu casa primero hay que sacar el anatema y te estoy mostrando dónde hay anatema en tu casa. Y es a través de tus hijos, y es a través de esto, y es a través del otro. Y usted dice, es que me fue peor. No, ya las cosas estaban mal en tu casa. Dios lo único que hizo fue mostrarte lo que se tenía que reparar en ella. Eso, seamos honestos, ¿verdad que sí? Que no va a decir, no, es que yo me puse a servirle a Dios y a mi hijo se le metió una rebeldía. El demonio de rebeldía ya lo traía. Nada más que Dios te está diciendo ahora, ahí está para que se salga en el nombre de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo estás manejando tú la presión? ¿Cómo tú estás manejando la presión que Dios está trayendo sobre tu vida? A Jesús lo probó a tal punto que hasta puso personas a su alrededor que le dijeran, pero es que tú eres el Hijo de Dios, tú puedes. Y Jesús sabía. El ladrón en la cruz le dijo, tú
tú tienes el poder para salvarnos. Pero Jesús sabía muy bien que tenía que terminar con lo que Dios le había mandado, con el sacrificio que tenía que hacer. Jesús sabía y le dice: Pedro, yo no necesito que tú me defiendas. Pedro, yo puedo pedirle a mi Padre que envíe legiones de ángeles y las manda. Él sabía, pero la presión nunca lo controló a él. A pesar que dice la palabra que su sudor eran gotas de sangre, y dicen los científicos que Jesús sentía tanta presión en ese momento que las venitas de la cabeza, las venas capilares se llaman, a causa de la presión tronaron, y por eso su sudor se mezcló con sangre, porque él sentía la presión. Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario, el sufrimiento, el dolor. Y fue y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Él sabía que le iba a doler. Y sentía tanta presión que las venas capilares, eso dicen los científicos, se reventaron y su sudor se mezcló con sangre. Es la explicación que dan por qué sudó sangre. Cuando nosotros, hace poco una hermana de aquí sintió tanta presión que se le reventaron las venas oculares y traía derrame de sangre en los ojos. ¿Quién ha pasado eso? Que por causa de la presión se le revientan las venas. Eso pasa. Pero ¿cuál es la respuesta a todo esto? ¿Cómo actúas con la presión? Es normal que el diablo venga a atacarte cuando decidiste afirmarte. Es que ahora decidí hacer esto, y el diablo lo que va a buscar es presionarte para que dejes la posición en la cual te has determinado estar. Lo cierto es que una persona sin determinación, bajo presión, no va a lograr nada. Vuelvo y le repito, anótele: una persona sin determinación, bajo la presión, no va a lograr nada. Porque se logra. ¿Cómo se puede clavar un clavo en una tabla? Está el clavo, está la tabla, cuando se está con el martillo. ¿Verdad que sí? Tenemos que tener la determinación de mantenernos en el Señor, aun cuando tengamos la presión. José quería mantenerse íntegro delante de Dios, y llevó la presión de que la mujer de Potifar se le desnudara y le dijera: tú me gustas. La presión. Ahí fue cuando Dios dijo: ¿ves cómo si quiere? Porque bajo la presión respondió por mi palabra. Job, ¿cómo fue presionado a causa de las calamidades? Y el diablo esperando: ¿a qué horas blasfema? ¿A qué horas blasfema? ¿A qué horas dice? ¿A qué horas esto? Y jamás respondió por la presión. Al contrario, cuando habló, mire, ese hombre era de valor y de determinación, porque cuando la mujer vino, maldice a tu Dios y muérete. Él dijo: hemos de tomar solamente lo bueno y no lo malo de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hoy, ni el marido nos tiene que decir: no vayas a la iglesia, te voy a invitar un menudito. Está bueno, hombre, no vamos, no voy. Por menos. El marido te dijo y tú: ahí voy. Es más, ni te hablan y tú ya vas. ¿Verdad? La mujer o el hombre de Dios que no se determina no va a lograr nada. Porque es la determinación la que nos hace caminar bajo cielos abiertos. Así que maneja la presión correctamente, porque te van a presionar. Si no te presiona, no sale aceite. Si Jesús no camina por el Getsemaní, que es prensa de aceite, no hubiéramos tenido redención. No hubiéramos tenido perdón de pecados. No hubiera sido suficiente el sacrificio.
Pero él se propuso manejar la presión correctamente. Aun cuando sus más allegados venían y le decían, cuando vino Pedro y le dijo, pobrecito de ti, pobrecito el diablo que está condenado, yo voy a cumplir un propósito. Porque no me digan que no vienen. Esas personas que tanto nos aman y no quieren vernos sufrir, no lo hagas. Hay personas que quieren, me dicen, ¿para qué tanto en la iglesia? Mañana vengo y tenemos 3 días aquí con el frío. Les dijeron que nos cuenta más. ¿Para qué tanta iglesia? Y mañana volvemos a venir. No descansan ustedes. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Sabes por qué? Porque los tornillos están aflojando y hay que darles un ajuste para seguir cargando el arca. Por eso tanta iglesia, por eso tanta palabra, por eso tanto crecimiento. Porque cuando teníamos la oportunidad, nos determinamos a permanecer y seguir adelante. La gente que ha logrado una posición en Cristo es porque se determinó y se mantuvo. Cuando otros lo que hicieron fue irse a la tienda, fue irse a las fiestas, fue dormir más. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Así que póngase de pie y maneje correctamente la presión. No se queje.